Hoy nos acompañan Roberto Izurieta, secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, estratega experto en campañas políticas. Carolina Ávila, académica e investigadora en comunicación política, catedrática universitaria. Y completa este panel Gustavo Ich, también es académico y estratega político, fue secretario de Comunicación de la Presidencia y de la Asamblea y dirige el proyecto Reporte Global. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy, 7 de abril, comienza oficialmente la campaña por la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa. Y mañana, lunes 8, vencerá el estado de excepción con el que se ha pretendido frenar el espantoso escenario de violencia e inseguridad que por más de 3 años soporta el Ecuador. Ambos hechos, sin lugar a dudas, prenderán el ambiente de una larga campaña por la presidencia de la República que durará 10 meses y donde la reelección del primer mandatario es el principal objeto en disputa. ¿Cuál será el comportamiento del país a partir de hoy? Claudia. En 2 semanas más, es decir, el 21 de abril, el presidente Daniel Noboa medirá su grado de aceptación a través de la consulta popular sobre la inseguridad y la economía. Sin embargo, en estos 15 días sentiremos que el debate político y ciudadano girará en torno a 4 grandes temas que el gobierno tendrá que hacer frente para evitar un desgaste. Veamos. 1. El rebrote de la inseguridad. Solo en Semana Santa hubo 137 muertes violentas, como la masacre en el Guasmo Sur con 9 víctimas, o el asesinato a 5 turistas en Puerto López. Mataron a la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y a su asesor. Y el concejal de San Borondón, Julio César Ronquillo, fue secuestrado y murió de un infarto. Hubo un amotinamiento mortal en la penitenciaría del Litoral, el estado de excepción se agotó como estrategia y el plan Fénix es cuestionado. Entre el 9 de enero y el 31 de marzo se detuvieron a 13,000 personas, pero solo hay 180 juicios. 2. Los casos Metástasis y Purga. Las investigaciones de la fiscal Diana Salazar confirman que buena parte del sector político está coludido con narcos, mafiosos y jueces. El Partido Social Cristiano y el correísmo se llevan la peor parte. El problema es que sus bancadas tienen un acuerdo parlamentario con el gobierno del que no se sabe cuánto tiempo va a durar. El presidente Noboa ha dicho muy poco sobre estos casos. 3. El golpe del IVA. Abril empezó 3 puntos más caro, por el aumento del 12 al 15% del IVA para financiar la guerra y el déficit fiscal. Subieron entre 4 y 5 centavos del galón de la Extra y Ecopaís y el cilindro de gas de uso doméstico. Según 4 encuestadoras, a más del 50% de los ecuatorianos le incomodó la subida del IVA. Este primer fin de semana de consumo será clave para palpar si en efecto hay un golpe al bolsillo de la gente. 4. La popularidad presidencial. Políticamente Correcto revisó las últimas cifras de aceptación del primer mandatario de 5 encuestadoras. Click Report, Comunicaliza, Perfiles de Opinión, Ipsos y Cedatos. Según ellas, la aprobación de Noboa, aunque tiende a la baja, ronda entre el 62 y el 74%. La ciudadanía aspira a que el gobierno solucione la inseguridad y cree fuentes de empleo. Carlos, ¿es posible que Daniel Noboa gane la consulta a pesar de estas urgencias y emprender así una ruta por la reelección en los próximos 10 meses? Inicias el debate. Muy bien, gracias Claudia por este primer resumen interesante y empezamos con el secretario de Comunicación. Señor secretario, buenos días. ¿Cuán seguros están de ganar la consulta popular, como lo plantea Claudia Roura? Claro que este es un programa político y la política es necesaria y es buena. La consulta popular no es un tema político. Ya. Los temas que trata la consulta popular, la consulta que vamos a hacer y el referéndum, son de fondo. Tan es así que una de las preguntas fue aprobada, me corregirán, no recuerdo exactamente, por la gran mayoría de los partidos políticos en la Asamblea. Lo que trata esta consulta popular, esta consulta electoral, en general es cierto, políticamente se lo utilizaba como un instrumento para medir la popularidad de la fuerza al inicio de un gobierno. Pero con lo que ha pasado en el Ecuador y sobre todo lo que vimos, no solamente el incremento de la violencia, sino lo que sucedió en Canal 10, el Ecuador cambió, el Ecuador sufrió un shock y la respuesta del gobierno a ese shock fue el decreto 111. Y lo que está realmente en disputa en esta consulta electoral es cómo vamos a afrontar este reto.
¿Tiene eso que ver con la política partidista electoral, campaña electoral? Claro que sí, pues. No, Roberto, no, por no, supuesto que sí. no, es que ahí viene el problema. Claro, el presidente gana la consulta, entonces se legitima, le van a decir, la gente le está valorando en un 60, 50, 40%. ¿Cuál es el sujeto de la consulta? ¿El presidente o la seguridad? El sujeto, gramática 01, el sujeto de la consulta es la seguridad. ¿Cómo vamos Liderada a por enfrentar? el presidente. ¿Cómo? Liderada por el presidente. El presidente y en este momento los ecuatorianos y también... Bajo el liderazgo del presidente. Sí, pero también, por ejemplo, cuando se da el decreto 111, fue a la Asamblea, que no lo necesitábamos, y todas las fuerzas políticas lo apoyaron. Lo que yo estoy sosteniendo es que si nosotros politizamos la seguridad... Es un grave error. Es un grave error. Entonces, ese es mi argumento central. Perfecto. Gustavo, Roberto Zurrieta dice que esta consulta no es política y que no podemos politizarla por lo delicado de los temas. ¿Es así? No coincido con esa respuesta. Creo, por el contrario, que todo evento plebiscitario electoral está dentro de la esfera de la política. Lo que está ocurriendo en el país en el tema de la inseguridad es algo que ha venido tejiéndose en connivencia entre políticos, ¿sí?, y entre fuerzas de crimen organizado. Ya. Han tejido una red impresionante sobre la cual ya estábamos advertidos en el Ecuador por el simple hecho de que este país está en la mitad entre Colombia y Perú y muy cerca de Bolivia, que son los principales productores de cocaína que se vende y se comercializa en Estados Unidos y en Europa. Esa red, ya lo sabemos todos, ha tejido influencias en la justicia, en la policía, en las Fuerzas Armadas, se habla de medios de comunicación, en la empresa privada. Entonces, sí, se va a consultar sobre la inseguridad, pero no es el único tema de la consulta. O sea, tan política es la consulta que se nos va a preguntar a los ecuatorianos si estamos de acuerdo con el arbitraje internacional en materia de inversiones o si estamos de acuerdo con reformar el Código del Trabajo. Es decir, todas las gestiones. Pero, Gustavo, ahí sí un tema. Me parece que arbitraje y horarios de trabajo se politizaron tanto los dos temas que es mejor que la ciudadanía los maneje, claro, y evitar que los políticos le tomen. Entonces, es que ahí me parece que se despolitiza, ¿no? Carlos, porque este es un debate que no se ha resuelto desde hace décadas. Pero por eso, ¿no? que la gente lo resuelva. Pero quiero resaltar que ahora estás de acuerdo con mi argumento. Va a ser una respuesta no hay que politizar ciertas cosas. Están politizadas desde su origen. Claro. Y en ese sentido, y el otro argumento que sí me parece interesante, adicionalmente lo que dice, si la política está metido las narices en la justicia y con las mafias, y el 80 o 90% en mi criterio del problema de seguridad que vemos es por esa razón, podríamos decir que es una consulta política. Totalmente. Porque los políticos son los que están en este plebiscito. Totalmente. Juzgados. Y nuevamente se acude a los ciudadanos para que los ciudadanos emitan su opinión. Qué bueno, pero qué bueno que sería que a los ciudadanos se les convoque no solamente para consultas o para referéndums, sino que se dialogue con ellos permanentemente, por fuera de las redes sociales, con los movimientos sociales, con la gente que hace política incluso sin estar afiliada o tener alguna tendencia ideológica. Carolina Ávila, buenos días. Un presidente con 60% de popularidad, palabras más, palabras menos, ¿lo gana todo? Es decir, ¿es una consulta de mero trámite? Hay que coincidir con la recomendación de Polibio Córdoba de Sedatos, que pide un poco más de cautela y dice, no hay que cantar victoria. Y yo le entiendo al vocero, y por eso no debes dejar la vocería, querido Roberto, precisamente porque la necesidad que tiene el gobierno de dejar el discurso de lo político, a pesar de que este es un ejercicio político, creo que en eso hay consenso en la mesa, inclusive Roberto sabe que todo ejercicio de ir a las urnas es un ejercicio político, pero... Perdón que le interrumpa, y que Noboa tiene que liderarlo políticamente, porque si se abstrae de la campaña, además la fue pierde. Parte de su campaña, fue parte de su promesa de campaña, ¿no? Hacer una consulta. Sin embargo, claro, es imposible, incluso para el mismo gobierno, aunque así lo haya querido plantear en Manta hace unos días atrás, decir, y esa fue la recomendación de Sedatos, cantar victoria de esta manera tan robusta, ¿no? Porque
la dinámica ecuatoriana es bastante flexible en estos contextos. Y las consultas populares suelen ser más bien ejercicios plebiscitarios que estas deliberaciones habermasianas que a mí me encantaría que sí se puedan dar. Ahora, Carolina, entonces es riesgoso en ese contexto, pero ahorita, y por eso la preocupación de Roberto de quitarle el peso político y que más bien el sujeto sea la seguridad. Hagamos historia, independientemente de los temas que hay que manejarlos con mucha seriedad. Este es un buen momento para Noboa de hacer la consulta, a diferencia de lo que fue para Lasso. ¿Se compara con el momento de Lenín Moreno, por ejemplo, para hacer las consultas? Son contextos distintos porque en el momento de Lenín Moreno no vivíamos el nivel de inseguridad y de criminalidad que en este momento está sucediendo. Sin embargo, también hay que decirlo que las condiciones que está atravesando el gobierno también no le permiten tener la solvencia en términos de popularidad que estaba viviendo en ese momento Lenín Moreno, y por eso me preocupa, por ejemplo, el discurso maniqueo, el discurso de los buenos versus los malos, Carolina, que más se parece a Guillermo Lasso. ¿podemos hablar de eso en el siguiente bloque? Me estoy saltando tus preguntas. No, me voy a corte comercial. Dale. Sí, seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa y volvemos enseguida con más del análisis. Noboa, 10 meses en campaña electoral. No se desconecte de la señal de Ecuavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Carolina Ávila, en el bloque anterior usted quedó en darnos una idea que me parece muy importante y está batada con este argumento. Noboa, el presidente está manejando bien las críticas por el rebrote de la inseguridad. Esa es justamente mi preocupación, Ya. ¿no? Porque el tema es, si vamos a decir que los buenos votan sí versus los malos votan no, ese tipo de casillas ya las vimos en la consulta de Guillermo Lasso. Ya. Y también recordemos cuál fue el resultado. Pero- y eso es peligroso. Pero, Carolina, hace un año más o menos, no había el discurso, o no había la realidad de Metástasis y Purga, por ejemplo, en donde sí le ha tocado al país y sobre todo se le ha obligado a los políticos a alinearse entre los buenos y los malos, porque lo que hemos visto ha sido terrible. Sin duda, sin duda. Por eso digo que es peligroso, porque el escenario, que si bien es cierto está moderado por el escándalo y por la agenda que Fiscalía ha planteado en estas últimas semanas y quizás 2 meses atrás, nos deja una cierta incertidumbre, que yo no sé si el gobierno quiera arriesgar para el 21 de abril. ¿En qué sentido? En el sentido en el que no sé si toda la población termine aceptando esas casillas, así nada más, ¿no? Yeah. Luego, también hay otro escenario que también es distinto al de Guillermo Lasso, y es que ¿contra qué compite en términos de voces políticas? ¿Contra quiénes está compitiendo en este momento Daniel Noboa? ¿Contra qué partidos políticos? ¿Contra qué oposición en materia de seguridad? Salvo la CONAIE, que ha sido rotundo su no en términos generales, no hay unas vocerías fuertes respecto del no a las preguntas sobre seguridad. Precisamente porque ¿no? quien está de lado en esa dicotomía que se plantea de los buenos y en la cresta de la popularidad quizás es el presidente. Entonces no es rentable en este momento oponerse a esa consulta. Entonces, porque ¿por qué ese tipo de discurso? No entiendo ese enemigo adicional, salvo que se lea el no como el rechazo al presidente. Entonces, pongo ¿tiene miedo escenario. Noboa de que no sea un rechazo a él? Exacto, pongo escenarios como este. ¿Qué tal si él gana una pregunta como la número 1, ¿no? La de las Fuerzas Armadas, con un 60%? Y él ha dicho que el no es amigo de Norero. ¿El 40% de la población son amigos de Norero? Es peligroso dividir así a la población. Perfecto. Esa es mi preocupación. Roberto, ahí hay unas preocupaciones de Carolina que me parecen interesantes. Carolina hace una pregunta muy importante y dice, ¿contra quién se compite? Ahí es donde yo digo, no es un problema semántico de qué entendemos por la política versus la partidización, la politización, la demagogia de un proceso que es de fondo. ¿Contra quién se compite? Si nos equivocamos en eso, perdemos el país. Competimos contra estos delincuentes violentos, organizados, aún
con características internacionales que se están tomando el país y que no nos dejan vivir en paz. Ese es el enemigo. Ellos son el no. Ellos, correcto, contra ellos tenemos que responder. Tú iniciaste el programa. El día de mañana ya no podemos tener decretos de emergencia y la ministra ayer en su programa y hoy va a decir qué medidas nosotros vamos a establecer que son básicas para continuar en esta lucha. No se puede adelantar todavía nada. Lo no dirá nada para cuando ya, esté esto en el aire las tendremos, pero lo que sí existe es el compromiso del gobierno que más allá de que los decretos de emergencia tienen un límite, y eso es lo que dice el decreto 111, la amenaza es permanente y por eso vamos a la consulta. Pero, Roberto, pero veamos solo una cosa, ese veamos. razonamiento era muy parecido al que con el que Lazo pretendió manejar la consulta. Es que de nuevo, si lo politizamos... Pero queremos CONAIE ver- lo está politizando. A ver, por supuesto, yo no estoy diciendo que hayan actores políticos que no tengan nada más que hacer que la manipulación y aprovecharse de circunstancias. Lo que está en juego es la seguridad del país. Si no tenemos seguridad, no vamos a tener empleo, no vamos a poder vivir y la gente no va a vivir en paz. Entonces, se acaba el decreto de emergencia. La única posibilidad de que las Fuerzas Armadas sigan controlando gran parte de las cárceles es si que el pueblo ecuatoriano le dice y responde a la pregunta si deben hacerlo o no. Ahí tendremos la salida para hacerlo. Si es que, de nuevo, pueden las Fuerzas Armadas estar en las carreteras, apoyar a la policía en sus operativos, de la fiscal y de todos los demás. Necesitamos a las Fuerzas Armadas. Un paréntesis, Roberto. Eso es la consulta. Ahora, para irme con Gustavo y para que usted le pueda replicar si quiere más luego. Hay un tema que me llama la atención. No le siento todavía al presidente Noboa con un discurso bien hilvanado sobre la importancia de esta consulta en términos, si se puede decir, medio políticos, analizando lo que significa metástasis y purga. No le he sentido al presidente hablando de lo que significa Muentes rodeando el Palacio de Carondelet, lo que significa el Partido Cristiano, el correísmo, el acuerdo parlamentario. No nos engañemos. Él no dice nada de eso. ¿Qué pasaría si el presidente hace exactamente eso? ¿Qué le dirían? Le dirían que está politizando el sistema de justicia. Que nos está orientando. Es que si haces una cosa o la otra, le van a decir, seamos democráticos. Lo está manejando muy bien la fiscal, lo está manejando muy bien la fiscalía. ¿Cómo le damos nosotros el respaldo? Cada una de esas operaciones ha requerido, me puedo equivocar en el nombre, una vez escuché 200 efectivos policiales, hasta helicópteros. Todos ellos además que te llaman a la 1 de la mañana porque no le puedes anticipar, no puedes decir, a ver, reunámonos porque vamos a hacer un operativo en estas casas, ¿cómo lo planificamos? Es una llamada al presidente o a la ministra de gobierno, a la policía, ya a la 1 de la mañana y tiene que moverse todo el Estado. Hagamos un paréntesis ahí. Apoyo. Gustavo, brevemente, el discurso del presidente un poco distante de estos hechos o de estas narrativas para entender metástasis y purga, ¿es el adecuado, como dice Roberto, o le falta un poco más de talla de estadista, podríamos decir ahí? Bueno, a mí me parece que hay un distanciamiento del presidente, no solamente alrededor de ese tema, sino de muchos otros temas. Subrayo, por ejemplo, el tema de la nueva oleada migratoria que está afectando al país. No hemos escuchado al presidente hablar sobre ello y es algo muy dramático que están sufriendo muchísimas familias en el Ecuador. No sabemos qué va a pasar con nuestros agricultores, con los emprendedores, con los industriales, con los comerciantes, si acaso llegase a producirse una competencia inequitativa en el contexto del Tratado de Libre Comercio con la China. Hay una estrategia, tenemos estrategia, entonces a mí no me sorprende que frente a este tema que me acabas de plantear, no haya una narrativa que salga de lo que nos acaba de mencionar Roberto. La segunda inquietud, para que luego ver si la podemos rebatir, el IVA, este nuevo momento de impuestos, este fin de semana me decía Álvaro Marchán de Comunicaliza, va a ser clave para medir el impacto del IVA en la gente porque es el primer fin de semana de consumo, de compras. Les pagan a lo largo de esta primera semana de abril el sueldo y van a salir sábado y domingo a hacer compras. ¿Se puede decir que 3 puntos al IVA le puede afectar a la gente? Claro. Bueno, históricamente de lo que siempre, ustedes han manejado en su reporte global y esa sensación. Sí, históricamente siempre en la política ha ocurrido que el tema económico es el determinante. Ahora hay una nueva coyuntura porque está el país atravesado por una crisis de inseguridad sobre la cual además, entre paréntesis, el Estado podría extender el estado de excepción. Constitucionalmente tiene esa prerrogativa en medida de que declaró el país en
conflicto armado interno. Lasso hizo 22 veces extensión de sus decretos, Yo no sabía Moreno cómo 20, hacerlo, en contextos totalmente distintos, pero es posible hacerlo sin consultar siquiera con la Corte Constitucional. Pero en lo que tú me estás preguntando, puede efectivamente en el marco de otros temas que tampoco han sido resueltos de la mejor manera por el presidente. Es decir, el presidente ofreció mucho en campaña y ha incumplido esas ofertas de campaña. Los actores políticos de esta situación, de este contexto que enmarca la consulta, van a aprovechar también de esa narrativa que no ha dado respuestas a las ofertas de campaña en materia de no incrementar el IVA, no reducir el presupuesto de las universidades, a los jóvenes les ofreció más trabajo y fortalecer la educación, y hace todo lo contrario. Claro. No explotar el Yasuní y extiende el plazo de explotación del Carolina, Yasuní. brevemente, 5 segundos, mejor dicho. ¿El IVA sí le puede perjudicar en estos 15 días al presidente? Esa es justamente la preocupación que tiene el gobierno, porque sabe muy bien que en materia económica es el segundo problema después de la seguridad. Perfecto. Así que ahí hay alertas. Roberto, ¿cómo está viendo el gobierno el impacto del IVA en la posibilidad de que los números previos a la consulta fallen y le den una sorpresa? Una vez más demuestra nuestra seriedad y responsabilidad, porque ningún político se habría imaginado que estuvimos dispuestos a tomar y a proponer a la Asamblea medidas sumamente duras previo a una consulta. Esto es una muestra de que es un gobierno serio, responsable. ¿Por qué? Porque estamos afrontando dos graves problemas en este momento, la crisis fiscal y la de seguridad. Y en última instancia, yo estoy de acuerdo con Gustavo, tenemos claro, y el presidente lo tiene muy claro y lo ha dicho muchas veces, en última instancia, la respuesta a todos estos problemas va a ser el empleo, el crecimiento y el problema. Pero no podemos llegar a eso si no tenemos una básica seguridad y control de la violencia, así como dice y Gustavo, también que en una estos caja 15 fiscal días al menos le van a glosar relativamente. por el Yasuní, por el empleo, supuesto. por el IVA, por no subir impuestos, y que ha hecho todo lo contrario a lo que ha ofrecido Todo eso en 4 campaña. meses. Lo que quiero decir, si es que esto ha sido, hemos pasado 4 o 5 leyes, porque en realidad las 4 leyes tienen paquetes que significan 5. O sea, parece en realidad que han pasado 4 o 5 años todo lo que hemos hecho, pero esa es la dinámica de un gobierno joven de la energía como la que tiene el presidente. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Luego del corte analizaremos la ventaja electoral que tiene Daniel Noboa de cara a las elecciones del 2025. Siga con la señal de Coavisa. Los desafíos que tiene el país y los resultados de la consulta popular no marcarán únicamente la agenda política del presidente Noboa en estos 10 meses de ambiente electoral. Por fuera del gobierno, el resto de corrientes políticas ya busca cómo posicionarse. Hablemos del gran aliado parlamentario de Noboa, el Partido Social Cristiano, que ya hace campaña por el sí en la consulta. Además, Jaime Nebot dice que Jan Topic correrá nuevamente por esa tienda. Él se ha convertido en el principal crítico de Noboa y sus políticas de seguridad. Pero dado el nivel de desgaste que ha generado en el PSC el caso Purga, Topic también promociona otra estructura, Transforma. ¿Sobre qué base se proyecta la opción de la ex social cristiana Cristina Reyes? En la llamada izquierda, la Revolución Ciudadana vive su propia encrucijada. Los casos de corrupción judicial tienen a Rafael Correa dentro de una pugna que ha debilitado su imagen, mientras que enfilan su postura por el no en la consulta. Luego tendrán que unir a sus bases en torno a la próxima candidatura presidencial. ¿Luisa González volverá a ser la opción presidencial? Cerca del correísmo hay dos figuras interesantes, Carlos Rabascal, por el Centro Democrático, y Leonidas Issa, por la CONAIE, quien hace oposición tajante contra Noboa por su manejo económico y por la minería. El vacío que dejó la muerte de Fernando Villavicencio y la confirmación de que a la fiscal Diana Salazar no le interesa la presidencia pone al anticorreísmo sin una opción clara.
Aquí pueden jugar 3 rostros, María Paula Romo, Andrea González y Henry Cucalón, sin saber si Creo de Guillermo Lasso tiene opciones políticas. Todas estas corrientes tendrán hasta finales de agosto para definir o confirmar sus cuadros electorales, mientras que Daniel Noboa, independientemente si gana o pierde la consulta popular, ha comenzado a esculpir su faceta de candidato presidente. Desde el 29 de febrero ha recorrido varias provincias de la costa para afianzar su presencia y discurso. Las ofertas que más posiciona son seguridad y empleo, sin que su gestión exhiba aún resultados contundentes. ¿Daniel Noboa ha cobrado ya ventaja electoral? Carlos, continúas con el programa. Bien, y esa pregunta, Claudia, la vamos a trasladar a Gustavo Ich. Pese a todos los problemas y las preocupaciones que en el gobierno puede haber por cómo se vienen estos 15 días, él ya tiene una ventaja de candidato a presidente, ¿no es cierto? ¿Y eso cuán bueno es en una carrera presidencial a final de año? Bueno, el presidente está en campaña permanente desde el 7 de noviembre del 2023, cuando en Washington, frente a ese foro de empresarios, anunció y condicionó el éxito o la sostenibilidad de su proyecto económico y político a ser reelecto. ¿Se le agradece la franqueza del presidente? Eso debería pensarlo mucho su equipo de gobierno y él mismo. En ese caso, yo coincido contigo, les lleva mucha ventaja a los pretendidos candidatos de otras tiendas políticas que todavía no sabemos con certeza quiénes van a ser. Independientemente de que hay un desgaste normal en la función de un presidente. Ese es el riesgo. Pero las condiciones actuales le permiten seguir peleando, ¿no es cierto? Por supuesto, los datos estadísticos varían, fluctúan, pero todo lo que ha venido ocurriendo desde enero acá no es un recrudecimiento de la violencia, perdón. O sea, la violencia nunca se detuvo. Desde enero acá tenemos un incremento de 376% en extorsiones. Se ha cuadruplicado el número de asaltos en las calles. Se han puesto explosivos en estadios deportivos. Es decir, el tema de la violencia y los otros de los cuales hemos hablado le genera un riesgo al presidente por más allá de las encuestas. Gustavo, el presidente Noboa es la expresión o el resultado quizás de ese hartazgo de la gente por todo lo que ha ocurrido en este tiempo, ¿no es cierto? Entonces, mal o bien, termina el correísmo golpeado, el socialcristianismo golpeado, la derecha golpeada, el anticorreísmo golpeado la CONAIE. ¿Eso es así? Es decir, este momento, en esta carrera electoral donde Noboa avanza con cierta fuerza, sorteando los problemas del gobierno, los otros fuerzas políticas tienen que reconstruirse. A ver, Daniel Noboa tiene todavía un capital político importante, más allá de cualquier estadística. Tiene todavía la oportunidad de hacer cosas que puedan abonar a su proyecto político, si es que lo tiene, o por lo menos a sus intenciones de mejorar el país. Pero efectivamente, pensemos en la crisis que llevó al poder a Correa, el hartazgo de la gente sobre la política. Pensemos en otros países, el hartazgo de la gente sobre la política. El problema es cómo los políticos están desconectados de la gente. Ahora tenemos políticos jóvenes, políticos que están manejando otro discurso, políticos que nacen de la esfera digital y como están en la esfera digital, al parecer no entienden de qué manera se debe gobernar Noboa países. Es un político de la esfera digital. Y mira, y le fue muy bien. Y pensemos en el tema. Y le está yendo bien, aparentemente. Claro, lo que pasa es que hay políticos que no cumplen con sus promesas de campaña, hay políticos que no saben manejar el Estado de manera adecuada y la gente está en medio de una situación constante de crisis económica y de incertidumbre. Perfecto. Caroline, ¿el presidente Noboa tiene ahorita una posición que dé la talla para hacerle calor? ¿O se le ve que está avanzando con fuerza en relación a los otros más relegados por todos estos problemas que acusan? No he visto oposición. A ver, todo lo que ha pedido se le ha dado y le han dado hasta el vuelto. O sea, el IVA es eso, ¿no? Prácticamente. Más bien ha habido una suerte de gobernabilidad, si tú quieres, hasta el 21 de abril. Yo creo que se están reagrupando ¿Ahí se va a acabar la fuerzas. gobernabilidad? Asumo, porque en este país todo hay que esperar y asumir y ver e inferir. Y el 22 de abril entenderemos un poco cómo las fuerzas políticas se reagruparán. Pero yo quiero un poco en esa misma línea hacer hincapié a un par de expresiones que Gustavo mencionó, y él habla de el hartazgo y de la desconexión, que es patente y que es justamente la expresión que recogió Daniel Noboa. Pero también quiero hacer eco de lo que le escuché a Paulina Recalde sobre el cuidado de la expectativa
que podría generarse con el resultado del 21 de abril. O sea, si gana, Porque de hacer este ofrecimiento sobre la seguridad y de tener un resultado que le permita, bajo esta expectativa de la solución de la seguridad en materia de esta consulta, ¿no es cierto?, sobre qué va a tener que trabajar el presidente en los siguientes meses. Y si es que en ese contexto no se resuelve, porque está la expectativa puesta sobre la seguridad, sobre la economía, no se resuelven, pues seguramente el hartazgo y la desconexión ahora van a pesar sobre él. Entonces ahí él va a tener que tener un poquito más de cuidado en las cosas que está diciendo y claro, ofreciendo. y ahí sí se podría ver el renacimiento de algunas figuras de oposición que por el momento ahora se les ve como medio débiles, ¿no? Porque están Debilitadas. pendientes de ver con qué escenario y con qué plataforma van a poder trabajar a partir del 22 de abril. Para irme con Roberto, este momento, ¿usted ve que hay un fuerte desgaste en la CONAIE, en la Revolución Ciudadana, en el Partido Social Cristiano, en lo que quedó del villavicencismo? ¿Siente usted que hay una orfandad ahí? No sé. Yo creo que es todavía pronto para hablar de desgastes, orfandades y todas estas expresiones que suenan bien, pero que son parte de un acostumbrado ciclo. Recuerda que vivimos un proceso electoral, recuerda que vivimos el 2023, el proceso de muerte política, que yo mismo lo he planteado como un fracaso de la clase política. Es decir, no solamente estamos hablando del caso de la agenda de la Fiscalía, estamos hablando de un proceso que al país le lleva ya algún tiempo. Sin embargo, insisto, después del 22 de abril es como una nueva plataforma y un escenario distinto. Perfecto. Con el cual incluso el presidente Noboa va a tener que jugar, serán nuevas fichas. Roberto, el 21 de abril comenzará sí o sí la campaña por la reelección del presidente Noboa, independientemente de si gana o pierda la consulta. ¿Ese es el escenario que nos abocamos a partir del lunes de esta consulta? No, o sea, yo tengo un punto de vista totalmente distinto a las premisas de todo este programa. Yo vuelvo a mi argumento central, que es exactamente el que está rigiendo nuestras ocupaciones, y es la seguridad. Hemos sido sumamente honestos, sinceros, transparentes en el reto que esto significa. Todas las semanas y todos los días publicamos todas las cifras con total transparencia, no han sido cuestionadas. Quizás esa pequeña baja que se dio en un momento es porque sí existía, más allá de que nosotros nunca hemos cantado victoria. Por el contrario, le estamos diciendo... Lo de Semana Santa. O sea, el peor feriado de la De nuevo, como somos país, 3 Roberto. contra 1, a mí me va a dar la mitad del tiempo. Pero bueno, yo respondo a pero todo. no lo diga preocupes. la pequeña baja, pues es el feriado más grave de la historia. No, me refería a la pequeña baja de la popularidad del presidente. Pensé que era el tema del... A ver, lo que quiero decir, es que no dejan trabajar. La pequeña baja de esa popularidad para mí es el resultado porque existían probablemente ese 10% de la gente que creía que aquí era cuestión de magia, que se hace el decreto 111, sale el ejército y solucionamos el problema de la seguridad. No es así, nunca lo hemos dicho, hemos constantemente en todo momento y en este programa y en la consulta lo que estábamos diciendo, el problema es sumamente grave, requiere de políticas que puedan continuar en el tiempo, requiere que las Fuerzas Armadas sigan en las prisiones de alta peligrosidad, requiere el apoyo de los operativos de las Fuerzas Armadas y la policía para combatir este mal. Las cifras han bajado, efectivamente el feriado, las cifras estaban bien y el feriado, los últimos 4, no toda la Semana Santa, el feriado se dieron 5 operaciones sumamente violentas que son el resultado, en nuestra interpretación, también de todo lo que está pasando. Esmeralda está mucho más tranquilo, lo cual significa que se dan unas reagrupaciones. La relación de la política, la corrupción, el Estado, la violencia que se dio también como resultado de las operaciones y de las investigaciones de la Fiscalía también contribuyen. Y por último, también contribuyen que esos delincuentes violentos se la están jugando todo con la pregunta de la extradición. Que no querían ponerlo ustedes al inicio. Ellos saben, pregunta que no lo cual dice que sabemos leer los momentos. Casinos. Que sabemos leer los momentos y estamos respondiendo Roberto, a las me voy a un corte exigencias comercial. de las realidades. Nos vamos a un siguiente corte comercial.
Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Además, puede seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Regresamos enseguida con más del debate aquí en Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Roberto Izurieta, planteemos o respondamos un poco la inquietud que nos deja Caroline Ávila en el bloque anterior, que me parece bien interesante. Es decir, cuidado, presidente, y usted haga demasiadas expectativas de lo que se apruebe en la consulta para que después, en mayo, junio o agosto, digamos, Correcto. necesitamos algo más para No, combatir no. con la inseguridad. Es muy válido, es muy válido. Y ahí Vuelvo, sí o sea, puede es muy desgastarse el válido. presidente para la es muy válido. reelección. El problema que tenemos es muy de fondo. La consulta es esencial para que el pueblo ecuatoriano diga si esta es la línea para afrontar este reto. Esto es, en el 80%, por supuesto, de las preguntas, es si es que las Fuerzas Armadas deben continuar en los operativos, deben continuar en las cárceles. Básicamente es eso. Y la extradición. De ahí, si es que la decisión del pueblo ecuatoriano es lo suficientemente firme, podremos ir a una asamblea fragmentada que ha producido la ingobernabilidad en los últimos años, que por suerte nosotros hemos sabido manejarla con enorme habilidad. O sea, usted teme pero que se dañe que se fraccione necesitamos- ya el acuerdo para después. Nunca, o sea, no es cuestión de acuerdo, es la capacidad de poner temas donde llegas a acuerdos mínimos. Porque en democracia, en este programa lo hemos hablado y lo han Sí. hablado toda la vida. El Ecuador le falta acuerdos mínimos. Pero si correcto, tenemos le falta al acuerdos correísmo, mínimos. o sea, Muy bien. cuestionándole al gobierno y a los cristianos apoyando a Topic. Pues, yo 3 contra 1, pero ahí me bato, pues no yo te estoy preocupes. dirigiendo el programa nomás. No, está Yo muy estoy bien. dirigiendo el programa Yo me nomás divierto para en que el- no Eh, se desvíen los temas. Ya, ponerme a mí. A ver, siempre hemos hablado de la necesidad de acuerdos mínimos. El Ecuador ahora tiene la oportunidad de llegar a un acuerdo mínimo básico, esencial y vital, la seguridad. Después de eso, vamos por más. 1, 2. Cuando tengamos el resultado de la consulta, si el pueblo ecuatoriano dice con claridad sí, podemos entrar con fuerza política a la Asamblea para que todos los cambios que se deben conseguir no sean por habilidad política, sino por mandato Bien. del pueblo. Gustavo, y ahí volvemos al tema inicial. Roberto acaba de reconocer que habría una fuerza política en la consulta popular con los resultados. A ver, me parece que hay que matizar un poco la pregunta y la respuesta, porque el tema de que la gente se pronuncie sobre si requiere, necesita o ve factible y necesario que las Fuerzas Armadas sigan en la calle realizando el trabajo que han venido realizando, de apoyo a la policía, etcétera, etcétera. Es una pregunta demasiado obvia, o sea, realmente la gran mayoría de gente muy probablemente va a estar de acuerdo con el tema de la extradición. dice que pero no. ¿qué no preguntamos Claro. o qué no es lo que hemos tocado durante todo este tiempo? Incluso en la consulta, dice usted. Sí. Ya, Pero ok. ¿qué es lo que no hemos tocado durante todo este tiempo como gobierno, Roberto? ¿Sí? ¿Cuál es el origen de que haya esa cantidad de gente pobre, de adolescentes cooptados por el narcotráfico? Eso se llama pobreza y es una pobreza estructural sobre la cual hay una enorme responsabilidad, no solo de este gobierno que recién Pero, Gustavo, está yo pensé ejerciendo que su usted- trabajo, que- sino de sucesivos gobiernos y una responsabilidad de la política y también de la Yo pensé que ciudadanía. usted más bien se iba a referir a que quizás la consulta no tenga temas más profundos para desbaratar, por ejemplo, desde la parte financiera, las organizaciones delictivas y no solo enfocarse en lo que vende, es decir, ver a militares en las calles. O sea, finalmente iba hacia allá, porque ¿qué está ocurriendo? Mientras transcurre el tema de la consulta y estamos ingresando a una precampaña presidencial, se habla de reformar el IES. ¿Ah? O sea, a mí me parece que si eso es honestidad estratégicamente política, de una manera política, es un error monumental, porque están afectando a un grupo enorme de ciudadanos hipersensible a que se les aumente el tiempo de aportación, se les aumente la cantidad de presupuesto que asignen a ese tema y definitivamente el problema, dicen,
tenemos una ciudadanía con una expectativa de vida de 80 años, entonces vamos a tener una crisis que no sabemos cómo vamos a pagar. Que sí es de fondo el tema de la inseguridad, sí, por supuesto, lo sabemos. Lasso también lo propuso, es casi idéntica la misma consulta alrededor de esos temas, son muy parecidos el expresidente y el actual. Estamos de acuerdo, hay que tomar medidas, pero hay que apuntar a lo estructural. Estamos de acuerdo. Hay que sí, apuntar a lo estructural, en que se combata la inseguridad. Pero las únicas maneras sobre las cuales se está preguntando a la ciudadanía para que intervenga en esa consulta no son las suficientes. Y aquí se dice que las preguntas son obvias. Si la última respuesta a básicamente dos de ellas fue no, lo que estamos haciendo es una respuesta política a la gestión de Lasso. No, ahí viene el problema. Entonces, lo que necesitamos es dejar que el pueblo ecuatoriano deje claro al sector político en la Asamblea y a todos nosotros que más allá de otras respuestas que podrían haber dado en otros momentos por otras razones, en esta urgencia y en esta emergencia se necesita una expresión clara del pueblo ecuatoriano. Eso no es novedad, Roberto. Tan no es novedad que antes fue no y ahora va a ser sí. Desde hace 2 años dejó de ser la economía la preocupación fundamental de la gente y se transformó en inseguridad. ¿No es? El Ecuador, el pueblo ecuatoriano, necesita expresarse para decir sí o no frente a esos planteamientos. La última vez algunos de ellos dijeron que no. Es el que está y ese problema no se solucionó. Ahora es el momento Perfecto. de solucionarlo. Bien. Carolina, ¿ahí qué reflexión podemos sacar? Bueno, dejemos de encasillar esas respuestas del pueblo ecuatoriano. Si es que le presentamos las preguntas, si es que favorecemos una deliberación democrática al estilo habermasiano, si le permitimos al pueblo disentir de la forma en la que decida, si es que ISA decide por el no, que lo haga, es su justo derecho. Bueno, pero nadie le está impidiendo, ¿no? Exacto, pero si decimos que los que van por el no son nuevamente favorables al narcotráfico, entonces lo que estamos haciendo justamente es encasillando esa capacidad que tiene el pueblo ecuatoriano de disentir. O sea, ¿hay derecho a disentir en un tema tan elemental como el de la extradición, por ejemplo, por todo lo que hemos visto? Ese es el desafío y esa es justamente la tentación entre el que hace el marketing político y electoral y entre quien quiere favorecer la deliberación democrática. No es fácil lo que estoy pidiendo, lo reconozco. Pero es el desafío cuando se le quiere consultar al pueblo, ¿no? Y es lo que le pasó a Guillermo Lasso, que terminó al final del día recibiendo lo que suele pasar con las consultas populares, recibiendo el resultado de la aprobación versus la desaprobación. Pero 2 meses después dijeron, no ven, por no haber aprobado esta consulta, no se les puede extraditar a todos estos bandidos y terminaron los jueces miserables mandándole a Fito, pasándole de la roca a la penitenciaria para que se fugue, porque había un Pablo Montes y una Gallardo en la corte que hacían lo que querían. Y habría que cuidar, entonces, por ejemplo, Carlos, y eso es mi preocupación con la promesa que el presidente Noboa haga ahora, que si es que de ganar, por ejemplo, la pregunta sobre la extradición, se le ofrezca al pueblo que ahora ya no va a haber más narcotráfico. No es posible, ¿no es cierto? No, pues porque ahí es caer en el drama de las expectativas. De allí, por esa razón, precisamente por esa razón, es que hay que cuidar mucho el lenguaje que se utilice con lo que se está ofreciendo como resultado de la consulta. Roberto, para irme a corte, ¿usted teme que a partir del día martes recrudezca la violencia en el país hasta el 21 de abril, por ejemplo? ¿Hay esa preocupación en el gobierno por el fin del estado de excepción? No tengo la más mínima duda, el gobierno no tiene la más mínima duda que los agentes violentos y delictivos se están jugando la madre de todas las batallas, porque para ellos el 80% de esas preguntas son esenciales en nuestro combate. Hemos avanzado muchísimo, hemos mejorado las cifras, como todo proceso de guerra. Tienes altos y tienes ¿Pero bajos. es una percepción Yo estoy convencido. ¿O hay reportes de inteligencia que les están diciendo tengamos cuidado? Estamos viendo los resultados. Efectivamente se han reactivado. Saben muy bien
lo que significaría para ellos si el pueblo ecuatoriano dice con claridad de que sí las Fuerzas Armadas tienen que seguir en las cárceles, que sí las Fuerzas Armadas tienen que operar con la policía y que sí se necesita extraditar a los más violentos y sí se necesita una reforma en el sistema de las prisiones para poder segmentar a aquellos que son verdaderamente peligrosos de los que no son, y a los que son verdaderamente peligrosos tienen que estar, perdón la palabra, bien encerrados. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Caroline Ávila, ¿es políticamente correcto suponer que hoy arrancan 10 meses de campaña electoral? Me vas a tener que disculpar, Carlos, pero con lo que acabamos de escuchar, esa no va a ser mi respuesta. No es políticamente correcto apelar al miedo cuando entramos en un proceso que debería ser la deliberación democrática al más puro estilo de Habermas. Esperar que la población pueda opinar a partir de los argumentos, no a partir del recurso del miedo, de la emoción exacerbada. Acabamos de escuchar justamente eso en la vocería gubernamental. No debería ser ese el recurso. Eso no es políticamente correcto. Y no quisiera yo que los próximos 10 meses el discurso gubernamental sea precisamente ese el recurso que apele. Por lo tanto, invito en manera particular al gobierno que en estas 2 semanas, que es el encargado de proponer justamente los argumentos de su consulta, permita que sea la población que reflexione y no que tenga temor a lo que vaya a suceder a partir de sutiles amenazas. El miedo o la rabia no deben ser los decisores de un proceso que nos invite a las urnas el 21 de abril. Gustavo Ich, su conclusión. Estamos a muy pocos días de que se realice la consulta popular. Más del 60% de los ecuatorianos ni siquiera conocen las preguntas. No ha habido una información de parte del Ejecutivo para tocar los temas que son trascendentales y que efectivamente, coincido, no pueden ser manejados a través de un discurso de miedo, de un discurso de shock. Creo que hay que enfocarse más en las reales necesidades de todo el país y que no pasan solamente por el tema de seguridad, siendo la primera preocupación, sino que hay que empezar a hablar de los temas que incumben a la ciudadanía en su totalidad: salud, frente social, educación, migración, trabajo. Roberto Izurieta, ¿qué es lo políticamente correcto? Miedo es lo que siente una muchacha de 19 años que sale de la universidad y quiere llegar a su casa a la noche. Miedo es lo que siente un padre y una madre que todavía no sabe si sus hijos pueden regresar a la casa. Miedo es lo que sentimos todos los ecuatorianos cuando se tomaron el Canal 10 y amenazaron la misma existencia del Estado. Es esa existencia del Estado, es esa seguridad básica que exigimos los ecuatorianos lo que está en juego en la consulta. Hemos tomado acciones a través de decretos de emergencia que se agotan porque la verdadera solución a la violencia son políticas que puedan ser continuadas con el tiempo, como la participación de las Fuerzas Armadas en esta lucha muy grave en las cárceles. La que está en juego en la consulta son decisiones básicas, esenciales para la existencia misma del Estado. Es una causa nacional que cuando resolvamos eso y continuemos en esa línea, vamos a seguir avanzando en empleo y progreso, que es lo que buscamos todos los ecuatorianos. Y bien, a partir de hoy la agenda del presidente de la República se concentrará en buena medida en impulsar el sí en la consulta popular y de esta manera vender la idea de que se trata de un triunfo político vital. No está mal que ello ocurra, si así el gobierno nacional como institución se consolida y se fortalece, algo que tanta falta le hace al Estado y a nuestra democracia. Sin embargo, el primer mandatario y su equipo corren el riesgo de que estos días de campaña terminen por distraerlos de un escenario muy peligroso que puede salirse de proporción a partir del próximo martes, cuando concluya el estado de excepción.
Noboa sabe que hay un riesgo muy alto por la intencionalidad política que existe de que la violencia se manifieste con la dureza que ya vimos en Semana Santa. El país vive momentos muy complejos en un entorno tan volátil para un gobierno que quizás no pueda darse el lujo de estar 10 meses en campaña presidencial si las medidas para avanzar en la guerra contra el terrorismo no generan victorias sistemáticas. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.